Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Ven en nuestra ayuda, Santísima Madre, ven. Santísima Virgen María. Jesús Maestro, ven, necesitamos de ti, Maestro. Jesús el Divino Maestro, Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos, oriéntanos en medio de tanto caos, de tanta anarquía, en medio de una sociedad donde al Maestro no se le valora, no se le respeta, donde al Maestro se le trata como cualquier cachivache viejo. Hoy es domingo, sí, domingo, día del Señor, domingo 25 de julio del 2021, sí, 17º domingo del tiempo ordinario. Llegamos a la mitad de este tiempo ordinario, sí, 17º domingo del tiempo ordinario. Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores. A partir de este año quedó instituido el cuarto domingo de julio como el Día de los Abuelos y las Personas Mayores. Hoy es la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, da fuerza y poder a su pueblo. Salmo 67, versículo 6, versículo 7, versículo 36. Sí. Saludo, felicitaciones a todos los abuelos y abuelas y a las personas mayores. Cuando se comparte el pan de la vida, se realiza el milagro de la fraternidad. Hermanos, hermanas, el mayor signo de la presencia de Dios en medio de la humanidad es el gesto del amor entregado por medio de Jesucristo y el milagro de la fraternidad. En medio de las presiones sociales que fomentan la individualidad y la indiferencia, el Señor nos invita a compartir cuánto somos y cuánto tenemos para mitigar las diferentes hambres que atacan a la humanidad, desde el hambre material hasta el hambre de justicia, paz, verdad, transparencia, respeto y equidad. El profeta Elías ordena que el pan destinado para una ofrenda religiosa se reparta entre los pobres hambrientos, pues una gran hambruna asolaba en ese entonces la región. De este modo, los primeros frutos de la cosecha sirvieron para que todos pudieran subsistir al compartir lo necesario. El amor fraterno es la esencia de la vida de la Iglesia. Por ello, el apóstol San Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso a ser humildes, amables, comprensivos y tolerantes, y a mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Así, la unidad de la comunidad cristiana da testimonio de la Trinidad, fuente y modelo de vida y fraternidad. Por su parte, en el Evangelio nos encontramos con el maravilloso pasaje de la multiplicación de los panes. El verdadero milagro que realiza Jesús consiste en hacer que el pan se comparta y en esa medida se multiplique. El Señor hace posible que al compartir el pan se comparta la vida, y al compartir la vida
se construya la verdadera fraternidad. Durante esta semana, esforcémonos, hermanos y hermanas, por ser más amables, compasivos, tolerantes y generosos para mitigar nuestras hambres y la de nuestros hermanos. Sí, vale la pena, ¿no? Saber compartir. Precisamente la primera lectura de hoy la tomamos del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 42 y 44. Y en ello aparece un hombre de Baal-Salisá, un hombre que vino trayendo al hombre de Dios primicia de pan. Él quiere pues ofrecer el fruto de sus primicias. 20 panes de cebada y grano fresco y espiga. El pan de cebada era el pan que comían los pobres. O sea que el que ofrece eso no es ningún rico, es una persona pobre. Y miren, dijo Eliseo, dáselo a la gente y que coman. Su servidor respondió, ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Y él mandó, dáselo a la gente, que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y ciertamente cuando el hombre es solidario, no solo alcanza, sino sobra. Y lo puso ante ellos, comieron aún y sobró conforme a la palabra del Señor. ¿Ves? Como cuando el hombre sabe ser generoso, si es posible. El Salmo lo tomamos del Salmo 145, 144 entre paréntesis. Y dice la antífona, abres tus manos, Señor, y nos sacias. Y el salmista nos invita a dar gracias. Que todas tus criaturas te den gracia. Y hoy tú y yo tenemos que darle gracias a Dios. Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abre tú la mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Y ese Señor que nos sacia, ese Señor que nos llena, bendito, alabado sea Señor. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Abre tú la mano, Señor, y nos saciarás. ¿Sí? El Señor siempre está cerca de aquellos que lo invocan. Pero el Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso. Y eso mismo espera de todos nosotros, esa misma. La segunda lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Éfeso. Efesios 4, 1, 6. Y Pablo se presenta como el prisionero. Pablo, yo el prisionero por el Señor. Le ruego, y ahí la invitación de Pablo a la comunidad, le ruego, y hoy también nos dice, que caminen como pide la vocación. Es decir, que vivan como pide la vocación a las que han sido convocados. Y nos invita a revestirnos de humildad. Y por eso dice Pablo, sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos. Sobrellevados mutuamente con amor. Ahí está, el amor. Esforzándose en mantener la unidad. Sí, la unidad del espíritu, con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Y mira que aquí se hace mención de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿No? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que está sobre todo, actúa en medio de todo y está en todos. Ahí está. Entonces, un solo cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo, llamado a la unidad. Hoy iniciamos la lectura de este capítulo 6 de San Juan. Ustedes saben que estamos leyendo en este tiempo el Evangelio
de Marcos, ¿no? Y ustedes saben que el Evangelio de Marcos es el más corto, ¿no? El Evangelio de Marcos solo tiene 16 capítulos. Entonces, normalmente se acude a este capítulo 6 durante varios domingos. Vamos a estar leyendo este capítulo 6, que es ese discurso del pan de vida. Y hoy leemos los primeros 15 versículos de ese capítulo 6. Y dice el texto que en aquel tiempo Jesús se marchó. Y Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades, un sitio privilegiado por Jesús. Y lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y Jesús entonces levantó los ojos. Y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, mira cómo él se dirige a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman esto? Pero él lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contesta, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Es decir, Felipe lo ve como, eso no es posible, ¿no? Que cada quien le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Mira un detalle, la primera lectura, ¿de qué se habla? Se habla de un hombre de Balsalizá que traía 20 panes ¿de qué? De cebada. Y aquí aparecen nuevamente los panes de cebada. Era el pan de los más pobres, pan de los pobres, alimento de los pobres. Es decir, el que está allí es un pobre que tiene 5 panes y mira cómo se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000, es decir, una cifra grande, significativa. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracia y lo repartió. Mira, ora, bendice, reparte a los que estaban sentados y lo mismo todos los que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, ¿no? Y que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos, mira, 12, con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo, ahí está el signo, la acción milagrosa que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Pero Jesús, mira, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Es decir, Jesús no quiere esas cosas. Querían ensalzarlo. Qué bello mensaje de Jesús. Cuando muchas veces nosotros estamos es que nos echen flores, que nos feliciten. Que mira el mensaje. No existe multiplicación si no existe el deseo de compartir. Hoy, más que nunca, la palabra nos exhorta a tomar conciencia de todas las cosas que Dios nos ofrece a diario, de manera gratuita, como un ejemplo de que también podemos compartirlas con nuestros hermanos, especialmente con los más necesitados. Por lo anterior, la primera lectura nos presenta la imagen de un Dios que sostiene a su pueblo y lo sacia en tiempo de hambruna, gracias a la mediación de Eliseo, quien sabe que las primicias de los frutos ofrecidos a Dios serán bien recibidos como ofrenda
por el Señor si son repartidos para saciar el hambre de su pueblo. Por su parte, el Evangelio quiere mostrarnos, por medio del texto de la multiplicación de los panes, que el milagro más grande del que podemos ser testigos en todas las generaciones se da cuando estamos verdaderamente dispuestos a compartir desde lo material hasta lo espiritual. Este relato nos compromete a participar con Jesús en ese compartir de la vida que nos hermana y nos reconforta a todos. Cuando San Andrés dice, aquí hay un muchacho que tiene, ese muchacho puede ser cada uno de nosotros, que estamos dispuestos a compartir todo cuanto tiene para hacer de esta vida un mundo más justo y más solidario. Jesús no nos está pidiendo que hagamos milagros, solo nos pide que compartamos, y en ese gesto de solidaridad podremos ver cómo todo se multiplica y sobreabunda. De esta manera cooperamos en la búsqueda de la equidad. Sí, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en el domingo. Domingo, día del Señor. Sí, domingo 25 de julio del 2021. Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores. Sí, Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores. Hoy los nietos a felicitar a los abuelos, a las abuelas. Hombre, ser generosos. Y a las personas mayores, el respeto, ¿no? Respetarlas, valorarlas, estimarlas, apreciarlas a las personas mayores. Hoy en esta Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Recuerda que el 26, mañana lunes 26, es la fiesta de San Joaquín y Santana, fiesta en Baranoa, San Joaquín y Santana. Y recuerda que San Joaquín y Santana son los padres de María, la Santísima Virgen María. Y San Joaquín y Santana son los abuelos de Jesús, los abuelitos de Jesús. Dios está cerca de su santuario. Dios hace habitar unánimes en su templo a sus hijos. Él es quien da fuerza y poder a su pueblo. Sí, Salmo 67, versículo 6, versículo 7, versículo 36. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta apareció en medio de nosotros. Dios ha venido a salvar a su pueblo. Lucas, capítulo 7, versículo 16. Bendito, alabado sea Señor. Gloria a ti, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y nos has entregado a tu Hijo predilecto, envíanos tu Espíritu para que podamos comer y gustar lo que nos das. Danos hoy el pan cotidiano del cuerpo y del Espíritu, y haz que susciten en nosotros el hambre y la sed de ti, de tu palabra y de tu banquete, en el que nos saciarás de tu presencia. Amén. ¿Qué dice el texto? Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Nuestro pasaje tiene una particularidad. Narra el único texto infraccionado de los evangelios. De hecho, en total se narra 6 veces. Una en Lucas y Juan, 2 en Marcos y Mateo, respectivamente. Más allá de la valoración histórico-crítica de esta insólita frecuencia, es evidente que la tradición cristiana primitiva dio a este pasaje una gran importancia. Las relaciones literarias con otras narraciones evangélicas son muy discutidas, pero hoy no se pueden establecer definitivamente cuáles sean las relaciones directas o indirectas entre las distintas narraciones evangélicas. El paralelo más cercano a Juan
Parece ser aquí el primer texto de Marcos capítulo 6, versículo 30 a 54. Pero Juan lo habría extraído de una fuente autónoma que ha reelaborado de tal modo que estuviera en estrecha relación con el sermón que le sigue. Los temas mayores de este pasaje son aquellos relacionados con la simbología del pan y el compartir el alimento, también en perspectiva escatológica. Otros motivos importantes presentes en el texto son los de la fe en Jesús y en su modo de interpretar el mesianismo, mostrado aquí bajo la filigrana de la figura veterotestamentaria de Moisés. Para meditar, ¿qué me dice el texto? El Señor tuvo compasión de la cantidad de gente que había ido a escucharlo, porque eran ovejas sin pastor, desorientadas. Y hoy mucha gente está desorientada en nuestras ciudades, en nuestros países, pueblos, caseríos, veredas, barrios. Por eso Jesús les enseña la doctrina y la gente le escucha. Cuando luego se hace tarde y pide que le den de comer, sin embargo los discípulos responden un poco nerviosos. Una vez más, Dios ha llegado primero. Los discípulos no habían entendido nada. Así es el amor de Dios. Siempre nos espera, siempre nos sorprende. Es el Padre nuestro, Padre que nos ama tanto, que siempre está dispuesto a perdonarnos. Siempre, no una vez, 70 veces 7. Siempre, como un Padre lleno de amor. Y para conocer este Dios que es amor, debemos subir por el escalón del amor al prójimo, por las obras de caridad, por las obras de misericordia que el Señor nos ha enseñado, que el Señor en estos días en que la iglesia nos hace pensar en la manifestación de Dios, nos dé la gracia de conocerle por el camino del amor. Confer Papa Francisco, ¿no? Esta es una homilía del 2015. La multitud se conmueve por el prodigio de la multiplicación de los panes, pero el don que Jesús ofrece es plenitud de vida para el hombre hambriento. Jesús sacia no solo el hambre material, sino esa más profunda, el hambre del sentido de la vida, el hambre de Dios frente al sufrimiento, la soledad, la pobreza y las dificultades de tanta gente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Papa Francisco. Para reflexionar, ¿cómo es posible dar de comer a esta muchedumbre inmensa que lo rodea por todas partes? ¿Crees incluso cuando todo parece que está en contra? Y ahí para reflexionar. Oración final. Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de tu siervo Jesús. Como este pan estaba disperso por los montes y después al ser reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Amén. ¿Sí? Bendito sea Señor. Gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias por ese don de la vida. Gracias por todos esos detalles. Gracias porque siempre nos ganas en generosidad. Gracias porque tú nos enseñas a saber compartir, ser generoso, ser solidario, salir al encuentro del hermano, dejar tanto egoísmo, dejar de pensar simplemente en nosotros
encerrarnos simplemente en lo económico, en lo material. Te damos infinitas gracias, Padre generoso, por darnos el pan de vida. Sí, el pan de vida eterna, que puede saciar nuestra hambre de paz, justicia y amor. Gracias por darnos como regalo a nuestros hermanos, que a diario nos recuerdan que solo mediante el compartir y la amorosa generosidad que se gesta entre nosotros, podemos hacer posible el gran milagro de la multiplicación y de la sobreabundancia de los dones recibidos. Ayúdanos, Señor, a partir y compartir el pan de la dignidad y de la esperanza para todos. Santísima Virgen María, estrella de la mañana, ponemos en tus amorosas manos todos nuestros deseos y buenas intenciones, para que nos ayudes a hacerla fecunda. Amén. ¿Sí? Ayúdanos, Santísima Virgen. Ayúdanos a saber compartir. Ayúdanos a vivir esa solidaridad, ese amor. Como dice ese canto antiguo: con vosotros está y no lo conocéis. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Sí, con vosotros está y no lo conocéis. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Ahí está Jesús, en ese anciano tirado a la vera del camino, en la calle, en ese anciano suplicando una moneda, en ese hermano que tiene que estar allí día a día, viviendo de la economía informal, en ese hermano que vive del día a día. Ahí está Jesús, en esos niños manipulados como ratones de laboratorios, conejillos de laboratorio, que son obligados a ir a la escuela sin ninguna clase de condiciones. Ahí está Jesús, Jesús pobre, Jesús necesitado, en esos niños indígenas que están a la vera, allí en los semáforos, pidiendo monedas, desarraigados de sus tierras. Ahí está Jesús, en esos campesinos sufridos, explotados, engañados. Ahí está Jesús, en esos indígenas marginados, en esos pescadores, en los obreros, en esos hombres que construyen grandes mansiones, edificios, pero ellos no tienen ni siquiera un bohío donde vivir. Jesús nos invita frente a esta sociedad de la opulencia, esta sociedad del rico Epulón y Lázaro, esos Lázaros que quieren comer de las migajas, y esos ricos que banquetean, esos ricos que solo les interesa el dinero, que no les importa el dolor, el sufrimiento. Y por eso hoy Jesús nos interpela, nos cuestiona. Y por eso Jesús nos invita a salir, a dejar atrás todo espíritu de orgullo, de soberbia, todo espíritu de egoísta, todo espíritu donde solamente pienso en sí mismo, no pienso en el otro. Y por eso me invita el Señor a llegar al otro. Y por eso es el mensaje que el Señor le da a ese hombre de Balsalizá, ese hombre que lleva sus primicias, sus ofrendas para ofrecerle al Señor, pero que el Señor entiende la realidad de esos pobres y decide que se la dé. Y él ve como difícil, y el Señor hace posible que todos coman y que sobre. Bendito sea el Señor. Y ese es el mensaje de hoy: la solidaridad, el saber compartir, el ser generosos, el dejar de pensar solamente en mí, en mi bienestar, en mi comodidad. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor.
Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros, que nos acompañes, que seas tú esa madre, siempre esa madre amorosa, solícita, que nos entiende, que nos comprende, que tiende puente frente a una sociedad que construye muro. Por eso hoy dale gracias al Señor por tu abuelo, por tu abuela. Dale gracias al Señor por esos adultos mayores, por esas personas mayores. El Señor bendiga a nuestros abuelos, nuestras abuelas. Señor, bendiga a esas personas que han ayudado a seguir tejiendo la historia, a construir la historia. Señor, bendiga a esos abuelos, abuelas que asumieron su tarea, su papel, que supieron educar, formar, que supieron construir familia, vivir en familia. Señor, los bendiga. Señor, los asista con su espíritu. Señor, los proteja a esos hermanos, hermanas. Señor, acompañe a esos abuelos, abuelas que viven en su soledad, que viven allí momentos duros y difíciles. Que el Señor esté con ustedes, abuelos, abuelas, adultos mayores. El Señor los bendiga, el Señor los proteja. Siéntanse amados por el Señor, bendecidos por el Señor. Y nuestra gratitud para los abuelos, abuelas, para los adultos mayores. Nuestro respeto por ser esas personas que con su ejemplo siguen educando. Sus palabras sabias, sus consejos nos sirven muchísimo. Gracias. Gracias por esas canas que son signo de sabiduría. Gracias por esos años acumulados, por esa juventud acumulada. Gracias. Y a ti, mamita María, te pedimos que acompañes a nuestros abuelos, abuelas, que los arropes con tu manto. Y pide por tus necesidades y por todos nuestros hermanos, hermanas, ¿no? Por todos los que nos reunimos el día del Señor, para que el Dios del amor nos dé la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y lo acompañe siempre. Felicidades, felicitaciones a los abuelos, a las abuelas, adultos mayores. Buen día para todos.